Bueno, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy Buenas. nos encontramos realizando el foro virtual de informe de resultados de la investigación de violencia contra la mujer. Nos encontramos los estudiantes Judy Juliana Montoya Monera, Luisa Fernanda Castaño Redondo, Cindy Yuleika Taborda López, Carmen Lucía Estacio Araujo y Jennifer Valencia Monsalve. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estamos en el programa de psicología. Los objetivos del encuentro es realizar un foro virtual con la comunidad para presentar los resultados de la investigación, su análisis y las conclusiones, proponer de forma participativa estrategias de fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra la mujer en el contexto local. Buenas noches a todos. Los participantes de este foro son Juliana Rollave, Alejandra Bustamante, Valentina Ardila, Johanna Arredondo, Ana María Castaño, Marina Gallo, Joana Correa, Mariana Granda, Kelly Taborda, Darcy López, Miguel Lopera, Luz Incapié, Giselle Gallego, Luis Álvarez, Paola Tolosa y John Cuartas. En lugar de residencia, Liborina, Concordia, Ciudad Bolívar, Ituango y Medellín. El informe de resultados, el objetivo de la investigación es analizar las transformaciones en la identidad y la subjetividad de las mujeres afectadas por el conflicto armado colombiano. El fin que se busca es comprender el impacto de la violencia en sus experiencias narrativas y en los procesos de reconstrucción personal y colectiva. La localidad fueron en el municipio de Medellín, en el municipio de Ituango, Concordia y Liborina. Los participantes fueron mujeres y hombres entre jóvenes y adultos de las localidades. Los instrumentos de recogida de datos, se utilizaron unos enfoques cualitativos con entrevistas en profundidad a mujeres y familiares que han sido víctimas de violencia y del conflicto armado en Colombia. Se aplicaron técnicas de análisis narrativo para comprender sus relatos y experiencias. Además, se realizaron grupos focales para identificar patrones comunes en sus procesos de transformación. Buenas noches para todos, mi nombre es Yuleima Taborda. Primero que todo, darles la bienvenida, muchísimas gracias por la participación. Bueno, yo soy la encargada de contarles un poquito sobre los resultados encontrados frente al conflicto y la violencia contra la mujer en los municipios pues, que ya hablamos. En primer lugar, tenemos el municipio de Concordia, un pueblo muy lastimado por la violencia durante varias décadas. En este informe se presenta un análisis de la situación de violencia en el municipio. Se comprende que las épocas más intensas del conflicto en los diferentes municipios del departamento, en el caso de Concordia, se dan cuando el paramilitarismo y la guerrilla hicieron presencia en el territorio desde el año 1995 hasta el 2005. Utilizaban un sector importante como corredor vial a través de las veredas, La Cristalina, Burgos, Partidas de Morelia, La Raya y entre otras, que limitan con otros municipios, lo que ha dejado a la fecha más de 1.500 víctimas de desplazamientos, amenazas, homicidio y desaparición forzada. Esos son los hechos más relevantes. El municipio de Concordia fue un escenario de numerosos hechos de violencia, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y ataques a la población. Se destacaron más de 250 homicidios en el municipio. Más que todo, la violencia se dio a grupos paramilitares que luchaban por el control del territorio económico y la región. Otro de los municipios más afectados por la violencia fue el municipio de Ituango. Entre 1985 hasta el 1 de julio de 2007 se presentaron graves violaciones de los derechos humanos en este municipio. Los desplazamientos fueron desplazados 36.000 personas, homicidios más de 2.500 personas, el 49.47% pertenecía a mujeres y el 0.20% pertenecía a la comunidad LGTBI. Las amenazas se fueron de 1.638 afectadas, con mayor medida las mujeres,
con una cifra del 53.97% y la comunidad del LGTBI con un 0.24%. Entre 1990 al 30 de julio del 2017 se registraron 237 personas afectadas. Mi compañera va a seguir dándoles un poquito más de este informe y de los resultados encontrados. Buenas noches. En el municipio de Livirona, aunque las cifras no son tan elevadas, se evidencian variaciones importantes entre el 2010 y el 2014. El promedio fue de 1.4 casos anuales de violencia. Sin embargo, entre el año 2015 y 2022, el promedio aumentó a 4.1 casos anuales, con un pico en 2017, donde se reportaron 8 casos. Aunque se presentó una disminución entre el 2017 y el 2020, en el 2021 volvieron a incrementarse los casos. Estos resultados nos muestran cómo la violencia contra las mujeres se ha manifestado de forma persistente y diferenciada en los territorios, dejando huellas profundas tanto en lo individual como en lo colectivo. Muchas gracias. Bueno, para los casos de lesiones personales contra las mujeres adultas entre los años 2010 al 2014 se observa un valor promedio de 17 casos. Entre los años 2014 al 2016 se percibió un incremento del 1.666.7%, pasando de 12 casos en el año 2014 a 12 casos en el 2016. En el 2020 se reportaron 77 casos, en el 2021 se reportó un incremento. A pesar de que algunas de estas cifras son bajas, es importante tener en cuenta que muchos de los casos de violencia contra la mujer en el municipio y en general en los diferentes lugares del departamento, en la actualidad algunos no son denunciados y son ejercidos en gran medida por la pareja sentimental. Estas serían pues como todos los resultados y las conclusiones serían: la violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado en Colombia ha sido una de las expresiones más crueles y silenciadas de la guerra. Las mujeres, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes, han sido víctimas no solo de desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos, sino que también de violencia sexual usada como un arma de guerra para sembrar terror, controlar territorios y destructurar el tejido social. Esa violencia ha tenido consecuencias profundas y duraderas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades. La violencia afecta a la construcción de la subjetividad de la mujer, la identidad, la percepción que se tienen a sí misma tras las secuelas o traumas de los daños, tanto físicos como emocionales, y a la perspectiva de su lugar en el mundo. La violencia en los municipios afecta tanto a hombres como mujeres, por lo que es necesario tomar medidas para prevenir la violencia y atender a las víctimas. Bueno, muchas gracias a la Listo. compañera. Qué pena, hubo un error ahí pues en la conexión. Pues como le estaba diciendo inicialmente, pues agradecerle a cada uno de los participantes que están aquí pues presentes, que hicieron pues parte de estas actividades, que permitieron pues que le hiciéramos ciertas entrevistas. Y pues básicamente en resumen de esta conclusión, pues podemos decir que la violencia contra las mujeres en este contexto del conflicto armado, pues no es como algo que la gente de pronto no tenga conocimiento, sino que es algo pues que hemos tenido que evidenciar, y las personas que están aquí presentes, y yo creo que de todo Colombia, han tenido que de pronto en alguna etapa de sus vidas tener estas experiencias, y de una forma pues de violencia que ha sido pues muy devastadora, y a la final pues también ha sido pues muy silenciada, porque no es un secreto que la violencia contra la mujer de pronto en algún momento lo normalizaban, ¿cierto? Pero pues se veía también que esto era, digamos, en otras culturas, de pronto como en zonas rurales, las comunidades indígenas y de pronto afrodescendientes, que de pronto eran de pronto más rígidas para algunas normas y leyes y eso, pero pues hoy en día pues ya sabemos que la actualidad pues ha cambiado mucho, y que hoy día hay pues muchas entidades que tratan de buscar cómo proteger la mujer, ¿cierto? Y que de pronto no sean tan expuestas en este tipo de confrontamientos.
ya que en ese entonces pues se presentaban no solamente la violencia de género, sino que también las madres eran expuestas para lo que era el desplazamiento forzado, las desapariciones, incluso sufrían pues lo que era la violencia sexual, ¿cierto? Cuando de pronto abusaban o tenían que acceder a ella carnalmente, y pues esto es una consecuencia que ha marcado mucho a estas víctimas y directamente pues a estas mujeres, a su familia y su comunidad. Y pues sabemos que eso se dio pues por el tema del la violencia sexual, y pues también se vivieron los desplazamientos forzados, y esto dejaron secuelas pues psicológicas, y las medidas pues que básicamente queremos proponer es como que esa prevención y atención, y que esas víctimas de pronto por parte de ustedes y por parte de todas las personas pues que están haciendo parte de esta actividad, pues tengan en cuenta que ya hay muchas entidades que pueden atender a la mujer, ¿cierto? Como el Yo Te Apoyo Mujer, la línea 123, la línea 155 Mujer, todas esas entidades que van a prácticamente a brindar ese acompañamiento. Entonces, prácticamente, pues también esta era la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya este espacio es participativo. La idea es que nuestros invitados puedan proponer estrategias de fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra las mujeres en el contexto local. La dinámica va a funcionar de la siguiente manera. La idea es que pidan la palabra y ya nosotras vamos dándoles la oportunidad de que participen. ¿Listo? Cada uno puede ir levantando su mano y en ese orden ir participando o dar su aporte sobre las estrategias que se pueden promover. Primera en levantar la mano es Marina Gallo. Por favor, cuéntanos qué estrategias creerías tú que se puede mitigar la violencia. Buenas noches. Tengo dos estrategias. Crear un comité comunitario de prevención de la violencia y realizar talleres de capacitación y sensibilización con el fin de promover la igualdad de género. Muchas gracias. Continúa Ana Castaño, la tenemos como la segunda participante. Claro que sí, muy buenas noches para todos. También tengo dos estrategias, pues como estrategia de fortalecimiento, pues en este caso sería buscar redes de apoyo y acompañamiento para mujeres pues víctimas de violencia y todos los que hacen parte pues como de este proceso. También podrían ser actividades culturales y artísticas que incluyan, por ejemplo, danza, música, talleres de arte, donde estén como relacionados con ellos y traten como de embolatar el tiempo como para no pensar mucho en los sucesos ya ocurridos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le damos el paso a Joana Correa. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. bueno, ya me presento, mi nombre es Joana Correa y pues quiero participar con el tema. Me parece un tema pues muy importante, que a pesar de que se trata mucho y se habla mucho, pero igual se sigue presentando la violencia contra la mujer de múltiples formas, ¿cierto? Esto es un tema que muchas veces es normalizado y se ve como algo muy doméstico, pero en sí es un problema muy serio y complejo que puede que puede afectar y dejar secuelas de generación en generación, ¿cierto? Primero que todo, yo pienso que hay que reconocer el tipo de violencia. Como ya dije antes, se puede presentar de múltiples formas. Entonces, primero, una de las estrategias sería informarnos bien sobre las leyes que nos ofrecen protección. Otra estrategia que me parece muy importante es la educación y conciencia sobre el problema, porque muchas veces ni nosotras mismas estamos conscientes de que estamos enfrentando un problema de género o de violencia contra las mujeres, ¿cierto? Entonces hay que sensibilizarnos sobre la igualdad de género en escuelas comunitarias y en lugares de trabajo que se presenta mucho esto de la desigualdad. Otra estrategia muy importante es el empoderamiento económico.
hay que fomentar programas que brinden capacitación a mujeres y esto les permite acceder a un mundo laboral que nos va a mejorar las capacidades económicas, ¿cierto? También esto nos permite ser más independientes porque muchas veces soportamos violencias de todo tipo por el hecho de que no tenemos capacitaciones y no tenemos suficientes herramientas para enfrentarnos al mundo laboral y asimismo mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Entonces, eso sería lo que voy a aportar por el momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. La siguiente persona es Juliana Rollave. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. La verdad sí me parece claro, muy interesante el tema porque los porcentajes y todo eso pues, se ha visto, se ha generado mucho lo que es también la violencia contra la mujer. Y pues una de las estrategias que yo diría que es muy bueno fomentar, primero establecer como que esos canales de denuncia y también de apoyo. Y también fomentar mucho la parte como de educación emocional. Pues, la educación emocional, más que todo, como que, o sea, fomentar mucho eso porque muchas veces, como que por todos esos conflictos, todas esas amenazas y todo eso, siempre uno como que queda mucho con secuelas, ¿cierto? Y entonces sí es bueno como fomentar tanto como que esa educación emocional, como que, o sea, ser más empático, también lo que, o sea, manejar mucho la parte de lo que es la ira, también como que sí, fomentar esa educación entre adultos y también y jóvenes. Y, y bueno, yo diría más que todo como esa parte. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos el paso a Darcy López. Hola, muy buenas noches para todos. Antemano agradecer por la invitación. Yo diría que una de las estrategias fundamentales para acabar o para minimizar la violencia contra la mujer sería como la educación en igualdad de género desde edades tempranas. Pienso que establecer y promover programas educativos en las escuelas para los niños desde temprana edad sería una estrategia que brindaría bastante positivismo para evitar la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos la palabra a Luis Álvarez. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero que todo, felicitarlas porque me parece que todo lo que hicieron fue para los participantes ha sido de mucha ayuda. Creo que hoy nos vamos con un conocimiento muy vago. Y lo otro era de pronto una de las estrategias, es la capacitación a muy temprana edad, porque esto nos refleja como tal desde la niñez lo que puede ser la adultez. Entonces, a partir de eso, tener claro cuáles son para las mujeres sus derechos y que ellas puedan tenerlo no solamente claro, que los puedan aplicar y asimismo los puedan exigir. Muchísimas gracias. Sigue Alejandra Bustamante. Bien, pues, bienvenida. Kelly. Alejandra. Alejandra, verifique el micrófono, por favor.
Continuemos con Kelly y luego Alejandra otra vez, que parece que tiene problemas con el micrófono. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Kelly Taborda. Gracias por invitarme a esta participación, a conocer y aprender sobre el tema de la violencia. Yo pienso que la violencia es un tema muy complejo porque, como decíamos ahorita antes, eso viene tras generaciones. Creo que para mitigar un poco este tema de la violencia, tendríamos que empezar no solo con capacitaciones y programas desde casa, perdón, desde el colegio, sino desde casa, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Creo que sería uno de las principales acciones a tomar sería desde nuestras familias. Que la familia como tal tenga más apoyo de diferentes entidades que nos hagan conocer, que nos hagan aprender a resolver los problemas, a ser unas mujeres independientes, a que tanto como el hombre como la mujer tengan y tenemos las mismas capacidades. Entonces siento que desde el hogar y sucesivamente el colegio, nuestra sociedad, el trabajo, creo que sí necesitamos más apoyo de diferentes entidades que nos enseñen y nos expliquen todo este tema de aprender y conocer cuáles son las diferentes clases y formas donde una mujer puede ser violentada. Ya, creo que sería todo. Muchísimas gracias. No se escucha. Yo doy como una conclusión y diría que de alguna u otra forma la violencia se involucró más, digamos, como en el género femenino, que fue el género más vulnerable en el tiempo de la violencia. Bueno, compañeras, Aleja, ¿vas a continuar? No, Ale. Bueno, Alejandra Bustamante dice, al parecer el audio no quiere funcionar. Buenas noches a todos. Yo opino que también se debería educar a las personas mayores, dado que ellos también cumplen un papel fundamental en la educación de las nuevas generaciones. Sí, eso es algo que es muy importante también tener como en cuenta a la hora de luchar contra la violencia. claro. También alguien está escribiendo. Joana Correa dice, hay que dejar de mirar a los hombres como enemigos, mejor involucrarlos en el proceso de la igualdad. También se debería tomar en cuenta que el bienestar psicológico es incluso muchas veces más importante que el bienestar físico, y eso todavía lo ignoramos desde los colegios. Giselle Gallego dice, una de las estrategias principales es la educación. Promover la igualdad de género y el respeto desde los colegios. Es importante abordar la violencia de manera integral, dice Joana Arredondo. También dice Joana, es cierto, somos iguales y aún así nos mantenemos en una guerra civil por el machismo y el feminismo. Para completar, teniendo en cuenta lo que han dicho, yo pienso que de acuerdo a lo que hemos evidenciado, las experiencias compartidas por los participantes permiten identificar patrones de violencia estructural que han prevalecido y han sido influenciadas por costumbres y creencias machistas, como se mencionó anteriormente. También se ha facilitado la perpetuación de la violencia de género y a pesar de los esfuerzos de las instituciones y las comunidades por superar estos hechos, aún existen desafíos en la erradicación de estas prácticas y en la protección de las víctimas.
También esos hechos de violencia también están relacionados con la violencia del país, ya que la violencia ha sido la que ha permitido también perpetuar estos hechos. Sin embargo, se han identificado también procesos de resistencia y de resiliencia en las mujeres de acuerdo a estos hechos o experiencias que han contado. Acá hay un último comentario que dice Giselle Gallego. También debería de haber apoyo y acompañamiento con leyes efectivas y funcionales, que es también algo muy importante tener en cuenta en esas estrategias. Listo. Si alguien más quiere, para terminar ya cerrar, entonces nos levanta la mano para finalizar. Yo les quiero agradecer a todos por haber participado, por haber estado pendientes del encuentro. Ahí nos disculpa por las fallas técnicas. Muchas gracias, compañeras, de verdad por abrirnos este espacio. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por la participación. Espero que haya sido un encuentro grato de muchas enseñanzas y que nos podamos volver a encontrar pronto para otras actividades. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias a todos y esperamos que también este informe nos haya servido para seguir promoviendo estrategias y tener muy presente la importancia de reconocer estos hechos de violencia y seguir promoviendo estrategias para afrontarlos, seguir luchando y seguir en esta lucha de la violencia contra la mujer. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche a todos.